Vamos a la charla de hoy. ¿Les parece que arranquemos? Porque ya ustedes han estado a tiempo, son las 7:20 y 23. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, si a ustedes les parece bien, yo voy a... ¿Cómo anda Martita, Luciana? Bueno, a todo, Pedro, Ariel, Nicolás, a María Laura y la otra Laurita. Bueno, yo voy a compartir... Yes, sir, gracias, Adri. Bueno, De nada. esto ya lo han visto. Me gusta mucho esa idea con la que está trabajando nuestra obra social que dice quien cuida, ama, ¿no? Así que nosotros la hemos usado mucho también para difundir esto que se llama la Ley Vigo, porque la compañera que la ha promovido, primero como diputada nacional y ahora como senadora, es la compañera que preside nuestra obra social OSACRA, la obra social del Sindicato de Amas de Casa. Ella pertenece al peronismo cordobés, es senadora por la minoría y es la esposa de Schiaretti. O sea, el peronismo cordobés no está en el frente de todo, no está en el kirchnerismo, no está con Alberto. O sea, de los 72 senadores, ella es una. O sea, no era una situación fácil. Y en diputado ellos también tenían un interbloque, no se llama Argentina Federal o cómo, pero también era un minoritario. Pero se hizo ahí un trabajo bien interesante para que esta ley se tratara. Y se aprobó hace 2 años en diputado. Si no se trataba ahora en el Senado, iba a caer. Y ya está, había que empezar de nuevo si quisiera hacerse. Ahora vamos a contar un poquito de qué se trata la cosa esta. Bueno, decimos que esta ley es ley, el proyecto se presentó en el 2020. Y se trata de la incorporación de prestaciones asociadas al abordaje integral de violencia de género al programa médico obligatorio. Se aprobó el 11 de noviembre con un apoyo muy importante de todos los bloques. Solamente, no me acuerdo quién votó en contra y quién se abstuvo, pero me acuerdo así onda chusmerío que me llamó la atención que la Camaño le dijera a la Alejandra que no le parecía, que se vive llenando a las organizaciones, a las obras sociales de obligación y demás. Pero ahora vamos a ver un poquito, esto no es una obligación que desde el punto de vista de los presupuestos de las obras sociales vaya a tener una incidencia muy grande. La incidencia que va a tener en cuanto logremos que esta ley esté en la realidad, va a ser muy importante en un sentido más conceptual. Se aprobó el jueves 27 de octubre, la semana pasada, y se aprobó por unanimidad en el Senado. Fue muy emotivo, nosotros estuvimos ahí acompañando. La ley es sencillísima, tiene 4 artículos. El primero lo que hace es incorpora al programa médico obligatorio de las obras sociales sindicales, de las de sectores, de las provinciales, incluido el PAMI, y también las de los poderes judiciales y legislativos, a las prepagas le incorpora la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas derivadas de la asistencia a víctimas de violencia de género. Probablemente cada uno de nosotros conoce situaciones así, vividas generalmente por mujeres, muchas veces también por niños y niñas, y se sabe cómo es la calidad de atención y asistencia que muchas veces reciben, ¿no? El segundo punto, lo que dice es que lo que demanda es que esas obras sociales y prepagas y demás tienen que articular con los gobiernos, tanto el nacional como los provinciales, los municipales, porque en el Poder Ejecutivo, tanto en el nacional como en las provincias, generalmente hay poco, mucho, más o menos de calidad relativa, pero hay espacios donde se atiende los temas de violencia de género. Y entonces lo que señala es que tiene que haber en esa ida y vuelta el establecimiento de parámetros e indicadores adecuados.
Eso también es muy importante, cómo se lo trata. Y el tercero es establecer, el tercer punto importante, que establece que de qué se habla cuando se habla de violencia de género, remite a una ley nacional aprobada en el 2009, que es la ley 26.485. Esto como para tener, ¿por qué te quedas acá? A ver, acá vamos. Estos son los marcos legislativos de lo que estamos hablando. La 23.660 y 661 rigen el tema, el sistema de obras sociales en general. Después, las obras sociales, que es la de los militares, que es la de la policía, que es la del Poder Judicial, que la DAS ahí en el Congreso, o que esas tienen sus normativas específicas, pero el conjunto de obras sociales sindicales está regida por esto. El PAMI tiene otra ley, la 19.032, que ustedes la verán en su recibo de sueldo, porque todos aportamos al PAMI. Y en septiembre del 95 se crea el programa médico obligatorio, porque es como, es el conjunto de prestaciones y acciones que obligadamente tienen que incluir todas las obras sociales. Y desde el gobierno, no me acuerdo si de Néstor o la Cristina, porque tengo, a ver, pues si por acá la tengo, sí. En el 2011, o sea, gobierno de la Cristina, me olvidé ponerlo aquí, se aprueba una ley de la medicina prepaga, aunque en realidad el PM8 estaba incorporado en la ley, en las prepagas desde antes. Esta ley del 2011 lo que hace es poner ajusta algunas condiciones más, algunas bastante interesantes, ¿no? Pero eso también será motivo de otra conversación. Entonces, el programa médico obligatorio es, ustedes usarán obras sociales, visto que Estaba la tía recién. te cubre un tratamiento de conducto, pero no te cubre la corona para esto, que te puede cubrir te cubre una cirugía de tales o cuales cosas, pero no te va a cubrir una cama de acompañante. O sea, hay una cantidad de cosas que obligadamente cualquier obra social, buena, mala, mediana, más o menos, te tiene que cubrir. Eso está en el programa médico obligatorio. Ahora, desde la ley Vigo, también la asistencia a las personas que están en situación de violencia de género y familiar. Porque es un concepto como un poco más integral. No es como, no, te agarró. Bueno, esa es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Porque la ley 26.485 no es que no te protege o no tiene que ver con que vos vayas por la calle y te choreen la cartera. No, esos son hechos de inseguridad donde no es que hay una relación entre la persona que te atacó y vos. En cambio, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, estamos hablando de algo, de una cosa que está dirigida específicamente, que tiene un destinatario, una destinataria generalmente, y hay razones como más, o un contexto como mucho más complejo. No es lo que uno llamaría la inseguridad urbana, no es de lo que se ocupa Bernie, digamos, ¿no? Eso es lo que está reglamentado por la 26.485. Mira, acá decíamos que el programa médico obligatorio son las prestaciones médico-asistenciales básicas que toda obra social o prepaga de salud debe cubrir de manera obligatoria. Las prestaciones PMO no... ¿Has visto que a veces cuando vos entras en una obra social o en una prepaga, te dice, bueno, pero usted puede entrar, pero, por ejemplo, sobre todo en el caso de prepaga, nosotros no le vamos a cubrir un parto en los primeros 6 meses que usted está en esta prepaga. Eso se llama un periodo de carencia, el tiempo que la empresa te dice que no te va a cubrir. Bueno, el programa médico obligatorio no tiene ninguna carencia. Eso, en cuanto vos te inscribís en una obra social, en cuanto estás de alta en el sistema, sea de una prepaga, o sea, de una obra social, el programa médico obligatorio tiene que cumplirse. O sea, esas prestaciones la obra social te las tiene que dar. Después hay detalles, cosas, pero te las tiene que dar.
Bueno, esto es una pequeña reflexión, ¿no? Hay estas historias de la violencia de género, por supuesto que ya hemos hablado otras veces que con este asunto de la expresión género hay como distintos grados de interpretación de qué significa. Y yo les digo, cuando yo hablo, cuando yo me refiero al género, eso, por eso aquí no he puesto la palabra género, pero pienso siempre que estamos hablando del hecho de que el ser mujer o ser varón no te obliga a un conjunto estereotipado de acciones. Por lo tanto, entonces uno dice, no, hay cosas que uno piensa son bastante comunes de las mujeres, bastante comunes de los varones, eso es género, no es sexo, pero después de eso apareció tener en cuenta que cuando uno se refiere a sexo y sobre todo referido a determinadas conductas y aspectos, especialmente la sexualidad, bueno, hay con mayor razón procurar no estigmatizar a nadie, no encasillar sobre todo. Eh, y finalmente hay una expresión denominada género, mira que justo le estaba leyendo, mira, estaba mirando este librito, che, que son tremendo, pero dice que no hay dos géneros, cada uno es el género que es, o sea, no hay comunidad, nada. Bueno, es esa idea de que cada uno será como se autoperciba y entonces, bueno, en fin, pero cuando nosotros estamos hablando aquí de lo que acontece con sectores que no son minoritarios, estamos hablando de la mitad de la población que somos mujeres, o estamos hablando de los niños que serán cerca de una cuarta parte de la población, estamos hablando de las personas mayores que a veces entonces, decimos, ¿existe la violencia al interior de la familia? Nos preguntamos, ¿no? ¿Hay una violencia hacia las mujeres? Es verdad. El otro día que cuando yo celebré la aprobación de esta ley, un compañero me escribió diciéndome que eso de la violencia hacia las mujeres es un invento de los que quieren destruir la familia y demás. Yo digo, bueno, por supuesto que hay sectores que están en una tesitura de que la familia no nos ¿cómo se diría? Nos oprime, que trabajar en nuestra casa es lo peor que nos pasa a las mujeres, que, bueno, y todas esas cosas del posmodernismo y todas esas cosas. Pero nosotros no estamos hablando de nada de eso. Nosotros no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas que se verifican perfectamente en las estadísticas. Y es que la violencia está implicando está implicando que hay alguien que ejerce un poder, sea un poder real, sea un poder simbólico, pero está ejerciendo un poder sobre otro de una manera, digamos, contra la voluntad de alguien. La primera violencia que a nosotros se nos hace muy manifiesta, por supuesto, es la violencia física. Desde ya que no es la única. Hay violencia en el acoso laboral, hay violencia en el acoso sexual, hay violencia en el acoso callejero, hay violencia en el abuso sexual, hay violencia en el abuso sobre los niños, hay violencias psicológicas, violencias más sutiles, y qué sé yo, a vos el que te arranca la cartera en la calle no ejerce una violencia psicológica sobre vos. Ejerce seguramente o posiblemente una violencia física para poder arrancártela. Son situaciones bien diferentes. Por eso uno dice, bueno, cuando hablamos de esta violencia de género, entendida en este concepto de género, cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, estamos hablando de algo que te transforma como persona, que implica algo más. Entonces, si uno mira las estadísticas, yo me quise buscar esto para ver si había alguna estadística. Lo que pasa es que estos libritos son lo que son, ¿no? Pero, porque no me acuerdo ahora de memoria, pero cuando laburaba en el Consejo de la Mujer tenía bastante más presente en mi cabeza, y tal vez algunas de ustedes los tienen, los números. Pero la verdad es que cuando hablamos eh, de estadísticas sobre violencia, que muchas veces tiene como consecuencia lesiones, y finalmente puede tener como consecuencia homicidio, y eso se llama femicidio, porque se llama femicidio porque justamente es el matar a alguien en, en ocasión de que sea una relación donde hay una violencia de género. Dice, la mata por ser mujer, y uno dice, bueno, pero ¿cómo que la mata por ser mujer?
Bueno, es como que esa mujer está colocada o ha quedado colocada en una situación de vulnerabilidad. No es que las mujeres no somos vulnerables, ni es que las mujeres somos víctimas, pero lo cierto es que toda la estadística te muestra que cuando los casos de violencia son en relaciones interpersonales, altísimo porcentaje, el 80%, las personas que son víctimas son mujeres, 15% son chicos y solamente el 5% son varones. Y que las personas que son victimarios, o sea, las que ejercen esa violencia, son en un porcentaje altísimo varones. Por eso es que se va conformando esa idea de que algo pasa ahí. Y bueno, ese algo que pasa es que, bueno, hay condiciones de discriminación sexual en nuestras sociedades que a veces se naturalizan, que han ido teniendo su evolución, que uno puede analizar sus orígenes, puede analizar también cómo han evolucionado, pero que para los efectos de esta conversación entre nosotros, lo concreto es que esa forma de discriminación a veces tiene un extremo en una traducción violenta, y estás hablando de una violencia de género, también en general cuando es algo sistemático, y en ese sentido conviene que uno use con el debido cuidado las palabras para que no se bastardee los conceptos y se pueda enfocar qué es lo que uno lucha. ¿Estamos haciendo una ley contra los varones? No, estamos haciendo una ley a favor de que cambiemos conducta que lejos de construir comunidad la deterioran, la dañan, dentro de la familia, dentro de tu espacio de trabajo, dentro, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso anoté aquí, las estadísticas de seguridad muestran que entre las víctimas de diferencia entre mujeres y varones, en el caso de homicidio. ¿Y por qué elegí el homicidio? Porque ese es el que seguro va a figurar en las estadísticas, porque a los muertos no se los puede esconder, pero todos habremos visto situaciones de mujeres que, como situaciones de chicos que son abusados, chicos que ya la tercera vez que van con la misma quebradura, moretones, golpes, sí, no puede ser que te lleve la puerta de la pieza todas las veces por delante. No puede ser. ¿Cuántas mujeres maquillándose para que no se le vea la cara morada? Porque por eso uno dice una cosa compleja, porque la mujer que está en una situación de violencia le da vergüenza y probablemente una mezcla de vergüenza porque no sabe si hay algo que ella hizo que la colocó en esa situación y hay algo que ella estaría haciendo mal, o vergüenza porque no logra salirse de una relación que la daña, o vergüenza porque nosotros no logramos reflexionar sobre estos temas de una manera que nos abarque, de una manera que nos permita a cada uno pongamos digamos, nuestro aporte, ¿no? Yo siempre pienso que trabajar sobre el tema de violencia requiere que las mujeres estemos organizadas, que participemos, y requiere mucho que los varones no sean indiferentes a lo que pasa. Requiere mucho que los varones no piensen que es un tema de otro, no piensen que, bueno, yo no me meto en las relaciones de los demás. Y tampoco se trata de andar metiéndose en las relaciones de los demás desde ya, ¿verdad? Entonces, también sobre este tema ha habido todo un proceso, ¿no? De aquellos dichos que decían, no, pero ¿y por qué le pegó? Ella sabrá muy bien por qué le tenía que pegar, o de creer que el marido tenía derecho sobre la mujer o a ejercer violencia, incluso violencia física y violencia sexual, estás obligada y ya está, y tu opinión, nadie te pidió opinión. Bueno, muchas de esas cosas han ido cambiando. Hoy se puede hablar de violación dentro del matrimonio, que era algo que antes era impensable, porque decían, no, pues si está casada, está obligada del débito conyugal y a la miércoles, suponiendo además que el varón nunca, digamos, no va a haber nunca que exigirle. Bueno, en fin, todas esas cosas han ido modificándose por múltiples razones, porque las mujeres hemos ido conquistando mucho del mundo de la puerta de la casa para afuera, porque los varones van lentamente conociendo un poquito lo que pasa dentro de la casa, lo cual es muy auspicioso, porque pasan cosas muy lindas dentro del hogar, así que está buenísimo cuando los varones han empezado a alzar sus hijos, a cambiar los pañales, bañarlos, no esperar a que tengan que hablar, sumar, restar,
tener una conversación coherente para que recién los empiecen a conocer. Ahora los varones han podido empezar a conocer sus hijos desde de época más temprana. Yo siempre pienso, me acuerdo de mi abuelo que se vanagloriaba de que nunca, nunca él había alzado un nieto. Y era un orgullo para él. Bueno, hoy estamos en una situación muy distinta. Así y todo, creo que ya hemos hablado del asunto de la encuesta de uso del tiempo, ¿no? Yo ya se los he contado, ¿no? Y ahora cuando le hagamos el homenaje a la Ana Erdin, a mí me va a gustar recordar que en el 2013 ella encabezó desde el INDEC la primera medición nacional a varones y mujeres sobre el tema, y eso muestra que a pesar de todo lo que ha cambiado, todavía hoy del conjunto de responsabilidades familiares sobre las cuales no se habla de qué es trabajo, sobre las cuales no se discute que hay que remunerarlas, considerarlas como tal trabajo y permitir que su realización le dé una autonomía económica a quien la hace, que curiosamente son mayoritariamente mujeres. Esa encuesta, lo que ha mostrado, como ha mostrado la que se ha hecho el año pasado, a partir de un proyecto de ley que se presentó y se aprobó, que lo presentó también una compañera nuestra, la Betty Mirkin, cuando era senadora por el peronismo tucumano, que cuando hace los números, lo que encontré es que entre el 75 y el 80% de las tareas domésticas que no se remuneran las hacen mujeres. Y te digo algo más que no está computado ahí porque tampoco es tan fácil de medir. Muy probablemente en esa distribución están en el lado de las tareas desarrolladas por las mujeres, la parte que, como dice el chiste de la señora que se había ido a presentar para un trabajo doméstico remunerado y le ofrecieron un sueldo y ella preguntó, ¿pero el trabajo es con pienso o sin pienso? Como diciendo, yo voy a tener que tomar las decisiones, yo voy a tener que tener conocimiento para saber lo que conviene, o alguien va a decir, vaya para allá, hoy limpia acá, hoy traiga esto, que son dos maneras bien distintas de hacer el trabajo. Y generalmente las amas de casa son con pienso, como corresponde, y los varones también van ganando un poco de pienso en relación a ese mundo privado. Entonces, mucho de eso ha cambiado, pero todavía hoy, por un lado, se ha ido haciendo conocido, está emergiendo, tiene normas, tiene lugares de atención, tiene cosas, está apareciendo en el debate general. Y entonces está bueno que en ese debate general nosotros, lejos de derrapar, como derrapan algunos planteos, teniendo una cosa como de guerra de sexo o lo que sea, vayamos construyendo las herramientas que nos permitan salirnos de ese lugar. Yo con mucho gusto he participado el mes pasado en Ushuaia de una reunión de una red por buenas masculinidades. Y esa es una red que trabaja con varones que están en situación donde ellos han ejercido violencia, han sido detectados por la justicia, eventualmente condenados, que sé yo, y se trabaja con ellos porque tienen que cambiar esa conducta. Podrá ser difícil. Algunos dicen que los casos de violencia sexual son irredimibles, yo no lo sé, pero lo que estoy segura es que si nosotros empezáramos a educar a nuestros hijos y a nuestros alumnos desde que están en la escuela, a que mujeres y varones somos coequippers, somos compañeros, somos iguales en dignidad, compartimos responsabilidades, compartimos derechos, podemos compartir muchos roles, probablemente nuestros hijos nos pudieran ir enseñando a nosotros mejores conductas. Seguramente no alcanza con eso, pero porque desde ya te digo, la falta de autonomía económica que históricamente han tenido la mujer y que ya lo señala con creces Evita en La razón de mi vida, por supuesto que conspira con la posibilidad de que la mujer se plantee, no para primo, conmigo no. Bueno, a mí no me gusta, por supuesto, pensar solamente en el femicidio, porque si fuera solamente el femicidio, que de por sí es muy grave, y sobre todo para la familia que lo sufre, la mujer que la matan, y los chicos que quedan huérfanos, y los padres que pierden su hijo, y todo eso, pero es como que casi nunca se llega a un femicidio si antes no ha habido un proceso de deterioro de esa relación, de violencia que va en crecimiento. Y entonces
me parece que como en todos los temas, aún en el tema de, de control de precio, si uno se va solo al final del tobogán, al último momento, y es difícil que uno pueda pensar de qué manera puede encararlo, ¿no? Pero lo mismo, solo para saber las estadísticas que tiene la Corte Suprema en la OVD, que es la Oficina de Violencia Doméstica, que por lo tanto no es la totalidad, pero la estadística que tiene sobre femicidio, es que en el año 2021 han muerto 251 mujeres víctimas de femicidio. O sea, mujeres que han sido asesinadas en un contexto de violencia familiar, doméstica, expareja, actual pareja, novio. La violencia en el noviazgo es un tema que vale la pena que uno lo trabaje, que no permita que en los jóvenes se instale esa relación inequitativa, ¿no? Pero bueno, esto solo para tener presente. Eso quiere decir que imagínense, hay dos muertes cada 3 días de mujeres, por lo menos de los registrados por la Corte. Las que estudian esto tendrán números más, podrán hacer un mapa geográfico, de edades, pero quiero decir que contra todos los preconceptos que hay respecto de los temas de violencia hacia la mujer, esto que puse aquí, que dice que es un tema complejo que aparece en toda la geografía, en todos los sectores sociales, en todas las profesiones, oficios, ocupaciones y en todas las edades adultas. Es impresionante. Algunos decían, no, pero es un tema de educación. Por supuesto que la educación es un tema que abarca y tiene consecuencia en todos los planos de la vida. Pero lo cierto es que si uno dice un tema de educación, tal vez lo que tiende a creer que, bueno, pero una persona que tiene un doctorado, por ejemplo, un posgrado o universitario completo, capaz que hay menos incidencia. Bueno, no hay menos, no hay menos. Algunas estadísticas indicarían que personas que tienen un trabajo, que el trabajo en sí mismo los coloca en una situación de cierto poder, como puede ser la fuerza de seguridad o como puede ser los médicos, aparecería, pero eso yo no me atrevo a jurar por mi madre, que puede haber un índice un poco más alto de aparición de casos de violencia que podrían explicarse tal vez por esta cosa de tener un rollo como de ser más poderoso. No lo sé. Lo que sí sé y estoy segura es que no porque seas pobre, no porque vivas en una villa, no porque vivas en el campo, no porque no hayas terminado la escuela, no porque estés desocupado, eso te convierte en un femicida o en un potencial femicida. No tiene que ver con eso. No es con eso con lo que tiene que ver. Todas esas condiciones donde te faltan a vos condiciones dignas de vida, tienen que ver, por supuesto, con la posibilidad de que vos construyas verdaderamente una comunidad como la que nosotros soñamos, aspiramos y militamos para contenerla. Pero no tiene que ver con que aparece la violencia hacia las mujeres porque no terminaste la escuela o porque perdiste el trabajo. Las situaciones que te angustian en lo personal, si vos tenés una relación de violencia, podrán empeorarlo, podrán hacerlo más rápido, como decirte, podrán ocurrir cosas, pero no tiene que ver con eso. Y a su vez, uno dice, ¿y de qué se trata? ¿Es un problema para las maestras y los maestros? ¿Es un problema para los padres? ¿Es un tema de que se tienen que ocupar los hospitales? ¿Se tiene que ocupar la policía? ¿Se tiene que ocupar la fiscalía? ¿Quién se tiene que ocupar? Y verdaderamente se tiene que ocupar el conjunto de las organizaciones que la comunidad tiene y desde ya el Estado en todos sus niveles y en sus distintas responsabilidades. Cuando nosotros estábamos en el Consejo de la Mujer, cuando yo era presidenta del Consejo de la Mujer, desarrollábamos un programa que se llamaba PROFAM, que era un financiamiento a organizaciones no gubernamentales para desarrollar temáticas de participación y fortalecimiento de la inserción de las mujeres en la sociedad, con una línea de trabajo con violencia, otra línea en salud, otra línea
no me acuerdo. Bueno, hubo 250 y pico de organizaciones que trabajaron ahí, ¿no? Y no sé, a mí me quedaron algunas anécdotas que, qué sé yo, tremendas, y algunas muy lindas. Por decir una tremenda, una mujer en Tucumán que contaba, porque hicimos varios videos sobre eso, están muy lindos, alguna vez también me gustaría compartirlos con ustedes, videos con entrevistas a las personas participantes de esos 250 y pico de proyectos, ¿no? Y entonces la mujer decía dice, no, él y la madre no me trataban muy mal a mí. Y a cada rato él me decía que no, que yo no iba a poder ver los hijos, y me decía que no, que me iba a echar, y se enojaba mucho. Una vez me dijo que él me iba a matar y que me iba a tirar en una zanja y que nadie iba a preguntar por mí porque nadie me iba a ir a buscar. Y la mujer esta eh, decía, a continuación de eso decía, pero ahora sí me van a buscar, porque ahora yo tengo las compañeras de esa actividad que hacían en conjunto, y la verdad es que es como un puñal en el pecho, ¿entendés? Era una cosa tremenda, porque vos imaginate cuál nivel de subordinación estaba sometida esa chica, que no tenía, pues, porque vos, no sé si lo decía el marido, no, no era marido, era su compañero, porque ella no tenía documento de identidad. Y no tenía, y cuando nosotros hicimos eso, ella estaba en un trámite en la justicia porque su mamá tampoco tenía. Y ese es un tema que, bueno, entonces imagínate, ella decía, si nadie ni sabe, ni existís vos, ¿entendés? Ni existís. Y entonces ella, el orgullo de pertenecer a un espacio con otras mujeres trabajando el tema y diciendo, pero ahora sí, como diciendo, bueno, vos me podrás matar, pero ahora ya no es que vas a matar a una nadie, vas a matar a una que es parte de esto. Yo te digo, a mí cada vez que me lo acuerdo, me parece impresionante en todo sentido, de que existe ese nivel de agravio y cómo con poco de construir de conjunto uno puede reconstruir esa dignidad propia como ser humano, ¿no? Pero para que no nos pongamos así en bajón, la otra anécdota que era un poco divertida hacían las correntinas, un grupo de correntinas, y ellas, ¿sabes qué hacían? En un barrio laburaban y hacían unos sketches representando qué le pasa a una mujer cuando tiene una situación de violencia. Entonces venía una changa y le decía a su amiga, ay, vos sabés que Pedro me ha pegado. Ay, ¿vos qué le has hecho? ¿Por qué te ha pegado? Le decía a la amiga. O le contaba a la madre. Y entonces decía, mamá, Pedro. Y bueno, mija, es tu marido. Es tu marido. Vos tenés que portarte bien y que no sé qué. Entonces, otra instancia. Iba a la comisaría. O sea, tengo que presentar una denuncia porque mi marido me ha golpeado y demás. Bueno, a ver, su nombre. ¿Y usted vive dónde? ¿Está casada? ¿Tiene hijos? Sí, sí, 2 hijos. ¿De qué edad? De 6 y de 8 años. ¿Y los ha dejado solo para venir? Entonces, bueno, y así sucesivamente. Y cuando iba al hospital decía, bueno, pero eso no es nada, señora, eso no es nada. Bueno, entonces a continuación el laburo que ellas hacían era repensar esas situaciones como deberían ser. ¿Qué hago yo con mi amiga si me cuenta que está sufriendo violencia dentro de su familia, en su marido, o que le está persiguiendo una pareja que ella ha dejado, con la que no quiere seguir y la quiere obligar, le dice que no puede haber dejado de quererla porque yo soy el hombre de tu vida? Por supuesto que también nosotras podemos ser acosadoras, yo sé muy bien que podemos ser acosadoras, pero no es lo usual que eso se traduzca, no es que se traduzca, por ejemplo, en hechos que pueden llevar a la muerte, ¿no?
no es el usual, algún caso habrá alguna, que uno se acuerda, ¿cómo se llama la película de que le pone a hervir el conejo, le hierve el conejo que tenían en la casa, Atracción Fatal? Bueno, hay, por supuesto algún caso, pero ¿qué es lo que, dónde está el clic ahí? Que en una relación interpersonal vos no sos pertenencia de otro, ni el otro te pertenece a vos, son dos personas que confluyen. Entonces, cuando eso se distorsiona, por eso nosotros decimos, es una problemática que abarca cuestiones de seguridad, por supuesto, te pueden matar. De salud, porque te afecta tu psiquis, porque te quiebra un hueso, porque te deforma la cara. De economía, claro que sí, porque entonces en una relación te pueden manipular por el tema, no te doy, ¿cómo que otra vez me pedís plata? De abuso de poder, que el poder puede ser real, como puede decir, bueno, el poder real es decir que yo vivo en tu casa, la casa es tuya, el único que tiene ingresos sos vos, y entonces, bueno, hay un poder real tuyo sobre mí, pero a veces ni siquiera es que hay un poder real, por ahí hay un poder simbólico, no necesariamente la persona que está pasando situaciones de violencia es porque la otra persona tiene más poder, sino que de alguna manera están colocadas en una situación jerárquica. Y claro, nosotros procuramos construir relaciones con la libertad, el respeto y la noción de que juntos podemos ser una digamos, una comunidad donde, ¿cómo decimos? Que nadie puede ser libre en una comunidad que no se puede realizar, una comunidad que no se realiza. Bueno, y entonces uno dice, bueno, ahí hay una problemática de humanidad, ¿no? Y yo puse esto, es un tema que se repite en otros países para que nosotros no pensemos que, lo que pasa es que los argentinos somos así, somos así, no. Esta temática tiene más que ver con haber ido construyendo a lo largo de la historia de distintas maneras, las relaciones entre varones y mujeres, ¿no? Bueno, la atención a la familia, están agredidas en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la fiscalía, bueno, todo esto, ¿no? Estaríamos hablando de eso. Nosotros hoy la ley de la que nosotros vamos a hablar está tocando el último renglón que yo puse aquí. ¿Cómo nos atienden si hemos tenido una agresión o estamos en una situación de violencia? ¿Cómo nos atienden los consultorios, en la salita, en un hospital? En todos los otros también, pero bueno, esta ley se refiere a esto, pero procura que los demás interactúen para tener mismos criterios. Yo siempre sueño que alguna vez, cuando se establezcan entre los profesionales médicos anamnesis se llama eso, digamos, el formulario que te lee tu médico o médica la primera vez que vos vas y te anota todos tus antecedentes, digamos, el día que has nacido, si has tenido embarazo, si has tenido clínica, la historia bueno, clínica. termina convirtiéndose en una historia clínica, pero lo Sí, que Pimpi, está se haciendo llama ahí, anamnesis. claro, es esa primera, yo me refiero a esa primera captación del profesional de qué pasa con vos, qué sos, cómo sos, qué sos. Bueno, ahí te pregunta, ¿cuándo fue tu primera menstruación? ¿Cuándo fue la última? Digo a las mujeres, a los varones no sé qué le preguntan. Te preguntan si te has tenido embarazos, si cuántos han nacido vivos, si tenés hermanas, si has tenido enfermedades, si has tenido operaciones, si tenés ahora enfermedades, si tomás medicamentos. Le estoy haciendo la anamnesia a ustedes toda, es larguísima. Entonces yo siempre pienso, como una vuelta lo promovíamos con la Diana Galimberti, que era directora del Hospital Álvarez, que se incorporara en esa anamnesis la pregunta, ¿usted está en alguna situación de violencia doméstica o familiar o de ese tipo ahora o la pasó antes? Porque pienso que ya la sola incorporación de esa pregunta en el listado tiene dos virtudes. La primera, decirle a la señora que fue a hacer ese, y si ponérsela al varón también no hay problema, porque de paso alguno podrá preguntarse, porque estar en una situación de violencia puede ser tanto porque vos la padecés como porque la hace padecer, ¿no? Supongamos. Entonces digo, para alguna mujer podría significar, mira vos,
hay alguien que se interesa. Ah, o sea, aquí puedo decirlo, no tengo que estar incómoda. También podría ocurrir que lo mismo no lo quieras decir, ¿no? Pero se abriría una puerta. Y desde el punto de vista del profesional, porque le estaría metiendo acá en la cabeza que ese es un tema de salud, que es importante que también lo registre. Pero bueno, eso no está en la ley, eso yo creo que tiene que estar en lo próximo que hagamos. Bueno, yo quería compartir más cosas de lo que ha sido el debate de esta ley. Me puse, si alguna quiere, después le mando a buscar la discusión en diputado hace 2 años, porque acá en el Senado se pusieron de acuerdo con que solo hablaban la presidenta de la Banca de la Mujer, la chica Catalfamo, que es la senadora por San Luis, y la Alejandra, que es la autora del proyecto de ley originalmente, aunque ahora es una ley que viene en revisión. La Catalfamo actúa como miembro informante del dictamen que dio la comisión, tanto la Banca de la Mujer, que está integrada por todas las mujeres todas las senadoras mujeres, como la Comisión de Trabajo y Cuestiones Sociales, que fueron las dos que dieron dictamen esto, ¿no? Entonces, cuando uno dice, cada vez que vos vas a pensar que se hace una ley o se hace un decreto, uno dice, bueno, un para qué, ¿verdad? ¿Qué está queriendo proteger? ¿Por qué hay que hacer una ley con esto, no? Porque de todas las cosas que yo he hablado, esta ley no se refiere a todas estas cosas de las que nosotros podemos reflexionar, ¿verdad? Se refiere a un renglón. Entonces ella dice, el significado más profundo que me parece que tiene este proyecto, que hoy puede convertirse en ley, desde el ámbito de la salud, el significado más profundo. Por un lado, respecto a las políticas públicas en materia de salud, es que reconocer específicamente la problemática resulta una herramienta clave para erradicar las situaciones a futuro, para minimizar los daños a corto plazo y para una eficiente atención de las víctimas a través de un abordaje integral. Porque lo que está planteando es que no te diga, ah, bueno, te pongo el yeso porque tenés una quebradura y anda a hacer reposo, tomate un ibuprofeno, un paracetamol, yo qué sé, y si te he visto no me acuerdo. Si no, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu golpe? ¿Qué pasó? Y empezar a indagar y a mirar y que una entrevista con el psicólogo, lo que sea. Bueno, digo yo no estoy en el sistema de salud, me imagino que cuando uno piensa que el sistema te mire de otra manera. Por eso parte de la discusión es que esta ley no implicaba, como puede ser, qué sé yo, hay otras leyes que requieren un análisis presupuestario mayor. Por eso a mí me llamó la atención lo de la Camaño. Porque la Camaño le dijo, las obras sociales ya lo atienden, pero que la Alejandra estaba planteando es, pongamos de manifiesto que esto requiere mirarlo integralmente, le demos esa importancia. No es que necesitamos más plata, podrá ser un poco más, pero eso imagínate, ya todos sabemos que cuando hay problema te toma más tiempo conseguir un turno en un médico, o sea, los temas económicos más o menos se regulan para que las cosas sigan funcionando. Ninguna obra social se va a suicidar por cumplir con el PMO ni con nada, pero está instalando un debate para que esa atención de la salud sea un concepto de salud y no solo de enfermedades. Y bueno, ahí decimos, nos atañe a todo. Esta ley ha recibido consenso unánime porque propone nada más y nada menos que universalizar la atención de la salud para las víctimas de violencia. Entonces esto dice ella, por eso insisto en que ha recibido me olvido ponerle las comillas, pero esto es texto de ella, ¿no? En esa misma exposición. Insisto en que ha recibido un acompañamiento contundente de los sectores privados, de universidades, de colegios profesionales, de los médicos, los profesionales médicos de la salud en todo el territorio provincial, porque ella se mueve mucho en Córdoba y ha conseguido muchos respaldos para el tratamiento de esta ley cuando estuvo en diputado. Y también de los propios sectores sindicales que manejan las obras sociales. A diferencia de lo que dijo la diputada Camaño, que yo digo me sorprendió, en general las obras sociales sindicales con las que habló, no sé dónde tengo que mover la ruedita esta. Ahí. Bueno, y vuelvo a esto, le llamamos ley Vigo de presumidas que somos, porque es la ley que ella impulsó, que la trabajó y demás, y es ley.
Y finalmente ustedes dirán, che, Pimpi, ¿qué tiene que ver esto con nuestra formación política en principio y valores? Y eso yo lo pongo a discusión de ustedes, ¿no? Porque como primeras reflexiones yo digo, para nosotros no puede ser aceptable ni que naturalicemos la discriminación, ¿verdad? De ninguna clase. Porque el peronismo es humanista, es solidario, porque estamos iluminados por los valores cristianos, más allá de las cuestiones religiosas de cada uno y de la fe, que eso es de cada uno. El sistema de valores, no cabe duda que está muy emparentado con el sistema de valores cristianos. ¿Y por qué los gobiernos tienen que estar disponibles en sus acciones, en sus normas? Y por eso decimos la primera verdad, que el gobierno tiene que ser esclavo del pueblo libre. Y la verdad verdadera, compañeras y compañeros, que la violencia es antagónica de la libertad. Muchas gracias por escucharme. Y ahora sí, ¿cómo tendríamos que? ¿Cómo dejo de hacer esto? Stop share. Esa. Me lo dijo en inglés y lo entendí. Estoy disponible para escucharlas con todísimo gusto, compañera. Pimpi, me parece, excelente y tal cual vos lo planteaste, ¿no? Cómo está enmarcado y la importancia que tiene esto. Ahora yo te pregunto si hay posibilidades de que se reglamente, porque vos viste cómo es. Fundamental que esta ley se pueda reglamentar como para poder avanzar y trabajarlo, como bien vos dijiste, es un problema de salud, o sea, es un problema sanitario, pero todo problema de salud está atravesado por múltiples dimensiones que tienen que ver con el contexto económico, el contexto social, el contexto de la justicia, el contexto de la seguridad. Por lo tanto, la respuesta también tiene que ser una respuesta articulada, junto con las organizaciones libres del pueblo, además del Estado, ¿no? Fundamentalmente, porque es un tema delicado desde el punto de vista social. Eso por un lado, digamos, ir tratándolo y resolviendo. Por eso estamos en la situación que estamos. Me acordé también del registro único de casos de violencia contra las mujeres, que se hizo cuando estaba Ana también. Se empezó a trabajar en el INDEC para empezar a recabar datos estadísticos que están dispersos, justamente. Junto con el Consejo de la Mujer se trabajaba ese tema, claro que sí. Sí, para justamente poder centralizar esa información que está dispersa y no nos permite tener la dimensión real de lo que sucede, una dimensión más cercana, real, digo, más cercana a la realidad. Y, claro. Por ejemplo, una de las cosas que se ven y que en algún punto, en algunos casos han cambiado y en otros no cambian todavía, ¿cómo caratulan los jueces los juicios, por ejemplo, por lesiones? Porque va una persona que está en ese contexto de violencia y se hace un juicio por lesiones graves, lesiones leves, que yo. Me acuerdo que, te hablo hace cerca de 20 años, no sé ahora bien cómo estará, pero me acuerdo que el Tribunal Oral número 9, estaba allí un amigo, Luis Cabral, y estaba otro doctor Ramírez y una mujer. Y ellos impulsaban dentro del Consejo de la Magistratura y en la Escuela de Jueces, todo eso, que la carátula misma estableciera si se trataba de lesiones en contexto de violencia doméstica o violencia de género. Ya en esa época creo que no se hablaba de violencia de género, ¿no? Porque simplemente como quien hace lo que vos estás diciendo que debería ser registro único, o sea, visibilizar una problemática, mostrar que se puede. Bueno, algo de eso se logró, por lo menos para el caso de los femicidios, porque eso también ocurría, hacía un homicidio. Pero no había una caracterización de que eso tuviera que ver. Lo otro que debería haber es cuando decía un registro único de casos. Claro, el INDEC que lo trabaje, pero donde debería estar, donde debería haber
digamos, lo que debería haber es una conexión de la información, por ejemplo, un registro de denuncia. El otro día, hace unos meses, un muchacho que está enfermo, psiquiátrico y todo lo que se quiera, pero ha matado a su profesora de inglés en la calle en Tucumán, y la chica había presentado denuncias en, no sé, en 3 juzgados diferentes. O no, ella presenta en la justicia y cae donde cae por el sorteo y nunca cruzan la información. O sea, la chica estaba sufriendo un acoso por parte de un ex alumno. Y bueno, ella bueno, finalmente la mató. Bueno, y como eso, pero trillones de casos. ¿Entendés? Cae en un juzgado, cae en otro juzgado, nadie sabe, y aparece todas las veces como la primera vez. Y como hay esa cosa de, bueno, pero ojo, has visto que hay como mucho cuidado de que si la reincidencia, que no hay que estigmatizar a las personas que vulneran la ley, bla, bla. Sí, bueno, pero no hace falta estigmatizar, pero hay que saber. Si una persona viene por tercera vez a la justicia pidiendo ayuda, vos no la podés despachar diciendo, bueno, ratifique y firme aquí. O diciéndole, bueno, tome este botón de pánico. Mira, la Betty, cuando era senadora, y esto yo se los debo haber contado a ustedes, trabajó para que tuvieran un dispositivo. Nosotros nos burlábamos porque le decíamos que era una tobillera, y la Betty vuelta a vuelta se confundía y decía una rodillera, y nosotros nos burlábamos de ella. Pero la idea era que hubiera un dispositivo georreferenciado, que en la comisaría, en algún centro de información de la policía, estuvieran las alertas si la persona que está con el dispositivo, porque hay una denuncia de que ha hecho amenaza de violencia o ha ejercido violencia, para que no se acerque. Bueno, nunca logró que se trate, nunca logró que se trate. Y te digo más, y sigue presente esta idea. Hoy lo he vuelto a escuchar para una reunión que hay la semana que viene. Hablan de una acción no punitivista, no punitivista. Y la ley esa, ¿cómo les he dicho el número? La 26, bueno, la ley 26845 creo que es la ley integral para la erradicación y bla, bla de la violencia, que tiene una enumeración como de 18 tipos diferentes de violencia, y que rápidamente ya le han agregado una sobre violencia política, y ahora están muchas cosas escritas sobre que está clarísimo la violencia política de género con el ataque a la Cristina, bueno, en fin, todo eso, y sin embargo, no tiene sanciones, compañeras, no tiene sanciones. ¿Cómo que no tiene sanciones? No tiene sanciones. La única sanción que no es sanción es la restricción de acercamiento a la persona que estás violentando. Ahí está. ¿Qué pasa, Nico? ¿Vos no podés hablar? Mira, yo les voy a decir lo que está diciendo Nicolás. Mira, dice, bueno, primero es, mira, no, hay muchas cosas dichas acá, ¿las leo? Sí, Pimpi. Bueno, para que estoy buscándola. Es que no voy a estar leyéndole, ahora se escucha bien y todo eso. Ya No, lo quiero leer leímos sobre el nosotros, tema. aparece en cada pantalla. Bueno. Pasa que si después subimos a YouTube, no sé si se va a leer. No, la violencia también la ejerce la mujer, dice el compañero Sergio. No todos los hombres son violentos, ni por lejos. No todos los hombres son violentos. Pero no hay equiparación. Tampoco todas las mujeres son violentas. Probablemente sea una minoría, capaz que será un 10%, un 20%, no lo sé. Yo no sé cuántos son violentos, ¿no? O cuántos ejercen violencia, porque quién sabe, capaz que no son violentos, no lo sé. Yo lo que sí te digo es que no hay comparación entre las mujeres y los varones con relación a la violencia. No hay comparación. No son mayoritariamente mujeres las que ejercen violencia, sobre todo violencia física. Bueno, no sé qué hay. Nicolás dijo algo de que le pasó un episodio en el banco, lo habrá dicho en un momento, no sé de qué. Decir que lo de la educación es un mito, dice Ana María Laura. La Valentina dice,
La problemática es real, pavorosa y palpable. El desafío es encararlo desde un diagnóstico, una visión comunitaria y no liberal, como se está encarando ahora por quienes se dicen compañera. Hay casos en mi barrio que han sido peores para la mujer y los hijos. Eso no sé bien qué habrá pasado, pero bueno, efectivamente, son cosas. Las soluciones no son prácticas y no son, como que no son desde el amor al Pimpi, prójimo, hermana. Sí. Pimpi, ahí déjame comentar algo. Fíjate que el problema es que justamente como no hay un cambio de paradigma en el pensamiento de los que ejercen autoridad, entonces usan cualquier herramienta legal o reglamentaria de una manera superficial. Cualquier chica llega porque se enojó con el novio y le ponen una restricción que no respeta ella misma. Sale de la comisaría y va a la casa del novio. Y vos, si querés intervenir, me ha pasado, decirle, estás violando vos la orden judicial, tenés que irte a tu casa. Entonces se convierte en un caos porque no hay un abordaje serio, sino que solamente se hace para las estadísticas, para sumar un ítem más y decir, bueno, listo, yo intervine, le di la exclusión del hogar. Pero al otro día lo vas a ver que se van a mudar juntos porque no hay una intervención profesionalizada. Bueno, es complejo eso, ¿no? Sobre si se van a mudar juntos, porque yo tampoco creo que porque se haya hecho un episodio de violencia, entonces ya nunca más, y si vuelve entonces, que no le perdono, que me canso, que... Es complejo. ¿Vos en qué tipo de laburo te desempeñas, María Laura? Perdón, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta el círculo vicioso de la violencia, que no es algo inmediato, que la víctima puede salir de ese círculo. O sea, es un trabajo muy arduo de los dispositivos que trabajan con violencia de género. Por supuesto. Claro, a eso me refiero. Lo que quiero decir es que cuando vos tenés herramientas legales que son como comodines, lo que hacen es utilizarla y no toman en serio el caso, no lo abordan desde un tratamiento. Y como vos bien decís, no se trata del resultado, no es si vuelve o no con la familia continua. Yo no cuestiono eso. Lo que estoy diciendo es que la respuesta institucional no es seria. Bueno, hay de todo, por supuesto, pero sí, efectivamente, ese es un poco el problema, ¿no? Que todavía hoy existe, que la recepción del planteo, la búsqueda de soluciones. Mirá, una hija mía laboró un tiempo en Tucumán, como varios años, como coordinadora del Observatorio de Violencia hacia las Mujeres, ¿no? Y me acuerdo que yo una vez le decía, no, porque le señalaba cosas que funcionan mal institucionalmente, que los jueces, que las defensorías, que la fiscalía, que la policía. Entonces, y ella me dijo, es verdad, me dice, pero ¿querés que te diga? Ellas armaban grupos, trabajaban con psicólogos, con abogados, bueno, imagínate un equipo de profesionales, ¿no? Trabajaban mucho con la justicia, con la fiscalía, con la Secretaría de Seguridad de la provincia, con el Ministerio de Desarrollo para promover posibilidades de alguna actividad que les permita tener un recurso a las compañeras para que puedan salirse de una situación que, ¿no? De poder desempeñarse en la vida sin tener que depender de otro, etcétera. Y ella me dijo, mira, mamá, me dice, lo que más agradecen las compañeras que logran salir del círculo vicioso, como dice la Laurita, de la violencia, son los grupos de reflexión y de participación que se reúnen de forma periódica y a los que pertenecen y desde los cuales además promueven esa otra actividad económica. Pero lo que más agradecen es no estar sola frente a eso, porque bueno. Sí, Pimpi, ¿te puedo contar un poco mi experiencia? Yo trabajaba en el Centro de la Mujer de Vicente López, el Centro Diana Stauli, que es uno de los más reconocidos en Latinoamérica. Y nosotros ahí, yo coordinaba como trabajadora social un grupo de contención, como vos decís, de las mujeres que estaban atravesando situaciones de violencia. Y realmente lo que más valoraban es lo que vos decís, el espacio semanal que tenían ahí, y en donde podían deconstruir este círculo, porque en realidad lo que la mujer cuando se libera de la situación de violencia es cuando sale de este círculo. No hay otra forma. No hay otra forma. Y eso es
a través del trabajo arduo de un equipo de coordinación, de un psicólogo, trabajador social, abogados, especialistas en el tema. Pero es así, o sea, la mujer cuando puede visualizar que está dentro de ese círculo y se puede salirse de él, es recién ahí cuando la mujer puede identificar que existe el círculo de violencia y ahí es donde sale de él. Pero no es algo fácil, puede llevar años. Y realmente nosotros hemos visto casos muy graves y también hemos visto los avances y el empoderamiento de las mujeres cuando salen del círculo de violencia, que es realmente es enriquecedor para los que trabajamos en eso. Y en muchos casos, cuando la mujer logra a partir de ese encuentro con otra y de tener un respaldo, bueno, el varón también puede salirse de un círculo cuando comprende lo que está perdiendo, o sea, mira, no hay, yo creo que no hay comparación entre varón y mujer en este tema, pero no hay tampoco estigmatización que los varones son todos así, ni mucho menos. Eso que dice Nicolás sobre que el tema económico es un tema que muchas veces cuando una pareja se separa, el varón y el que produce la mayor parte o la totalidad de los ingresos económicos lo tiene el varón, se utiliza eso como un elemento, bueno, de violencia, y es verdad. Nosotras del Sindicato de Casa, parte de nuestra lucha, que es el reconocimiento del valor económico del trabajo doméstico, del trabajo con los hijos y demás, bueno, también tiene que ver con eso. Nosotros decimos, ¿cómo te vas a salir vos de una situación de violencia si no tenés posibilidad de tener autonomía? Chao. ¿Cómo te vas a salir? Entonces, por eso nosotros decimos, si vos tuvieras un salario por el trabajo que haces, si tuvieras una valoración económica por eso, bueno, cuando se puso la asignación universal por hijo y la presidenta Cristina Fernández Kirchner hizo que la cobren las madres, eso fue extraordinario. Eso fue extraordinario. Ustedes piensen que muchas de esas mujeres, tal vez por primera vez en su vida tenían una plata, que no será una gran cosa, pero tenían una plata que regularmente cada vez la podían ir a cobrar, no tenían que salir con la mano así a pedirle, ¿qué? Pero ya te he dado y cómo, y no sé qué. Bueno, Lo que yo quería decir, Pipi, digamos lo que comentó la compañera, que esto demuestra una vez más que el abordaje de toda problemática social es colectivo. claro, La salida no es individual de ninguna problemática social, es colectiva. Si lo pensamos desde la articulación, es interdisciplinaria, claro, y es una articulación entre distintos niveles y distintas áreas de gobierno con las organizaciones libres del pueblo, porque exactamente, no hay otra forma. Justamente el liberalismo lo que pone yo el quiero acento decir en la es que tampoco eso puede ser tratado como un número, porque lo que sucede, y es lo que coincido con Laura, es que es el vínculo lo que te ayuda a tomar esa toma de conciencia. Yo, por ejemplo, lo he vivido y he ayudado a amigas y hermanas que han buscado ayuda en la iglesia. Entonces, no es que necesitas necesariamente un tratamiento psicológico, necesariamente la intervención de un trabajador social, es el vínculo. Es cierto que en estos casos el Estado tiene que hacerse cargo también de esa necesidad, pero es la forma en la que uno puede no sentirse sola. Lo que han descrito es la experiencia que todos hemos tenido cuando lo hemos padecido y cuando hemos acompañado a alguien. Sí, por compañera, eso pero de todas que, maneras por el eso, acompañamiento profesional tiene que estar en ese Perdóname caso. Déjame terminar. Lo que quiero decir es que no es una ley lo que lo va a erradicar. O sea, es como hasta ilusorio decir que una ley lo va a erradicar. De hecho, pueden armar instituciones enteras y llenarla de profesionales y que la persona no cruce la puerta. Por pero eso, sí, bueno, desde ya, las leyes o sea, uno puede no leer, transforman la mira, realidad. por ejemplo, el director del INADI de la provincia de La Rioja era el que daba todas las clases de violencia y está preso porque mató a la esposa. O sea, vos podés saber todo del tema y aún así te puede pasar por encima el problema.
Es como todo, María Laura, así como decimos, es lo colectivo, es la participación comunitaria y es también los saberes técnicos, es el conjunto de todo eso, el conjunto de todo eso, obvio, obvio. Porque también a veces uno dice, bueno, vamos, nos juntamos todas, pero tampoco sabemos muy bien cómo o a dónde o qué sé yo. Sí. Ujú. A mí lo que me pareció muy piola de esta ley es que instala un debate. Y nosotras, por ejemplo, en nuestra obra social estamos desarrollando una asistencia. Vamos yendo, lo estamos armando, vamos teniendo una experiencia. Vos preguntás si se va, vos decís, Adri, se va a reglamentar. No sé cuánto se va a reglamentar, pero nosotros tenemos ahora la posibilidad de impulsar con otras obras sociales sindicales un encuentro para reflexionar, para analizar experiencia, para proponer cosas. O sea, podemos moverlo. ¿Sabes por qué? Porque esta no es una ley que sale de la cabecita de una persona que quiso ver cómo salía en un diario. Esta ley responde a un trabajo efectivo con mujeres, con la realidad y a la existencia de una organización que ha podido ir trabajando esos temas. Por lo tanto, esto como cada una de las cosas cuando, qué sé yo, cuando vos militas en la política porque sos parte de un proyecto, es una cosa. Cuando a vos te agarró el virus de que la política es solo imagen y cargo y ver a qué otro cargo voy a llegar y a ver cómo me muestro para que no sé qué, por supuesto, andas como tanto estamos viendo hoy, incluso compañeros que están perdidos y sin rumbo. Pero bueno, te quiero decir, María Laura, que ninguna ley transforma la realidad. Ninguna ley. Tienen que cumplirse. Tiene que De haber todos modos, quien las haga cumplir. Sí, de todos Adri. modos, Pimpi, yo sí creo que tiene que haber un marco legal, o sea, nada por sí mismo da cuenta de una realidad muy compleja, pero todo va sumando para poder avanzar en la resolución de la problemática. Mucho mejor contar con un marco legal que te permita canalizar desde el punto de vista, digo, en este caso, desde el punto de vista del plan médico obligatorio, digo, contar con herramientas también desde el punto de vista legal para dar cuenta. Digo, se trabaja esa problemática que es compleja desde distintos ángulos. Es lógico que... Bueno, pero compañeras, seamos serias. La cosa más fácil es sacar una ley. Lo más difícil es realmente comprometerse con la persona que está delante y que viene a buscar ayuda al mostrador. O sea, es muy fácil emitir una ley. Hacer las cosas es la parte difícil. Y el problema es que eso no se debate. Eso se da por sentado. Ay, bueno, es que así son las cosas. Y sí. Yo te voy a decir, María Laura, que es muy fácil escribir un proyecto de ley. Eso es muy fácil. Sacar una ley que se apruebe ya no es tan fácil, te aviso. Ya no es tan fácil, porque ya requiere pero está en agenda, un trabajo. La semana pasada ha habido jornada en todo el país. ¿Me permitís? Requiere un trabajo de conquistar la voluntad y la reflexión de un conjunto de personas que tienen responsabilidad de legislar. Que lo hayas conseguido es un pequeño paso. Que después se haga efectiva, este es un gran paso y que seguramente no va a ser de un día para el otro. Requiere muchas más cosas y requiere compromiso y acción. Pero yo digo, no desvalorizaría el trabajo realizado y que yo creo que tiene razón la Adriana, que es mejor que vos encares una tarea teniendo un marco legal en el que te podés amparar para impulsar, para demandar, para exigir, para organizar, que partir de la nada. Yo te voy a poner solamente un ejemplo que no tiene nada que ver con esto. Formo parte de un sindicato del que soy secretaria general que lucha desde hace casi 40 años por el reconocimiento del trabajo doméstico. Queremos tener salario como ama de casa y tener derecho a la jubilación. Todavía hoy no hay derecho a la jubilación. Hay mujeres jubiladas gracias a la moratoria extraordinaria de Néstor Kirchner y después se fue continuando, algo se siguió y demás. Pero la verdad, si tuviéramos una ley de jubilación, sería bastante mejor para las compañeras amas de casa que han criado hijos, que cuidan a sus padres, que esto y que aquello, y que cuando llegan a la edad de retirarse no tienen nada en las manos. Entonces, yo me trataría con respeto el esfuerzo que significa conseguir que alguna cosa por la que luchamos se convierta en una norma que es de aplicación para toda la sociedad. Ahora, que vos me digas, sí, pero se hace la norma y que después eso ocurra, bueno. Perdón, tengo la ¿Vos mano. querés hablar, Marta? No, yo levanté la mano, Marta, perdón. Dale, te voy a perdonar.
No, quería decir, antes que nada, voy a recoger la palabra esta que dijo Pimpi hoy de tesitura, que me encantó. Estuve viendo una serie donde se hablaban de palabras que ya no se usan, y tesitura es maravillosa y se usa poco, así que la voy a tomar. Que encontramos personas que sí tienen, como dijo Pimpi, la tesitura esta de que, bueno, antifamilia y demás, pero también encontramos muchas personas con la tesitura de que, bueno, nada pasa y familia y punto. Entonces no se habla de nada más. No se puede hablar de estos temas que hoy, por ejemplo, estamos hablando, que tienen que ver con lo que les sucede a las mujeres que pasan por violencia de género. Eso como primera medida. Como segunda, también decía, Pimpi se preguntaba, ¿no? Que capaz que algunos compañeros se preguntan qué tiene que ver esto con la formación de principios y valores, y que creo que es fundamental en la política hacer el espacio para hablar de los temas que de verdad atraviesan la vida de cada persona, porque fundamentalmente la violencia de género, más que una estadística, es una realidad, ¿no? Esto que contabas de la mujer que decía, bueno, ahora si me matan, ahora cuento, me hiciste acordar a la bisabuela de Delfina, bisabuela paterna, que creo que tenía 85, una Navidad me dijo, el marido se la llevó un día al campo y le dijo, vos te llegas a ir y yo te mato y te entierro acá y nadie se va a enterar. Así, seco. Y la mujer capaz que era la primera vez en su vida que lo estaba contando. Porque ¿a quién le vas a contar una cosa así? Y como decís, ¿quién le va a creer? Y bueno, todo lo que eso conlleva. Por otro lado, tuve la experiencia de vivir en una casa donde se vivió violencia de género, donde fui testigo y presencial de esa violencia de género, y a pesar de mucha reflexión y por una cuestión de obligación de medio de vida, estar obligada a madurar de pequeña, aún así son historias que tienden a repetirse. Sabiendo que el factor económico es un factor que hace que las mujeres nos quedemos en situaciones, habiéndolo visto en el caso de mi mamá, por ejemplo, cuando Delfina tenía 1 año, yo la agarré y me fui. No tenía ni casa, ni cosas, ni nada, me fui. Y fui al centro donde estuvo Laura, de Vicente López. Y la verdad que en mi caso no fue una buena experiencia desde el lado, primero que es muy fuerte para una persona que creció en una casa de violencia, donde hubo violencia, tener que aceptar que le está pasando a una misma, ¿no? Es como decir, bueno, ¿cómo se sale de eso? Y después, en mi caso, no me ayudó estar rodeada, capaz había no sé, una señora que tenía 60 años que ya hasta sus hijos la maltrataban. Entonces como que a mí me daba la sensación de que, bueno, había muy poca salida de la situación. Sí creo que es posible salir con vínculos sólidos, como decía María Laura, con vínculos que de alguna manera a uno le reflejen ese ejemplo que uno necesita transitar, ya sea de diálogo, que también creo que es un problema también, ¿no? Una problemática que es cómo se abordan los problemas interpersonales, cómo se establecen los diálogos, y que toda esa falencia termina en lo que termina, ¿no? Y a veces muy trágicamente. Sí estoy de acuerdo que son fundamentales los vínculos, pero fundamentalmente los vínculos que nos inspiran a poder hacer algo diferente. Y lo digo también desde el poder haber revertido esa historia, porque hoy con mi padre y mi hija me llevo muy bien, de hecho Delfina hoy pasa la semana con su papá, y incluso hay un reconocimiento del papá de lo que significó para mí hacerme cargo sola por un montón de tiempo de mi hija. Entonces, creo que es posible, y creo que es posible con amor, y teniendo enfoque en lo importante en esa situación delicada. Y lo digo porque también nos puede pasar que tengamos alguna compañera que esté pasando por esa situación y que no lo sepamos. Porque no muchas veces se generan ámbitos a donde esas cosas se pueden hablar, no es fácil,
Así que bueno, agradezco toda esta charla porque creo que es fundamental. Creo que son necesarias las leyes, las instituciones, y creo que, bueno, en otros casos, como lo dijo María Laura, que es algo que me pasó a mí, los vínculos personales son fundamentales, porque son los que de verdad nos inspiran a poder hacer algo diferente y poder salir de ese círculo y poder construir una vida diferente. Así que, bueno, eso, compañeros. Gracias, Luciana. Marta. Sí, yo me quedé pensando que, mira, que el título o sea, el grupo, se llama Formación de Cuadros. Entonces me quedé pensando qué difícil tarea tenemos los peronistas. Yo tengo un tema con las LOS, ¿viste? O sea, qué difícil tarea tenemos los peronistas, porque tenemos que hacer valer nuestra doctrina. Y cuando hablamos de estas cosas, a mí siempre me quedan preguntas que me las llevo puestas para llevarlas a la acción, ¿no? Como decía el general, porque hoy es el tema violencia, ayer fue otro y antes de ayer fue otro. Pero nos estamos preparando como cuadros, porque yo lo que entiendo, que en la formación de cuadros tenemos que estar pensando, si un día somos gobierno, y somos cuadros políticos o cuadros militantes, si tenemos ese sentimiento profundo de los principios y los valores, porque hay algo que a mí me resuena siempre, y es esto del bien común, ¿no? Porque para hacer estas cosas en los lugares donde están trabajando o estamos, el bien común es profundo. El bien común hace que dejes tus egoísmos de lado para ponerte al servicio del otro, que solo con amor, como mencionaban las compañeras. Entonces, primero gracias, Pimpi, por la charla, por traer tu experiencia personal. Como compañera, como senadora, fuiste, Pimpi, o diputada, no recuerdo. Bueno, pero estuviste ahí impulsando leyes. Entonces, eh, es todo. Es la ley, son las instituciones, pero básicamente somos nosotros como cuadros que nos estamos formando, ¿no? Que todas estas cosas nos tienen que quedar para seguir pensando en la esencia nuestra y poder con nuestra doctrina trascender, ¿no? Porque uno se pregunta, uno lo tiene al jefe, yo le digo al jefe, el jefe, a Guillermo, ¿no? Que todo el tiempo está mostrando y poniendo en acto esos principios y esos valores, ¿no? Y recalcando siempre lo de ponernos al servicio del otro por el bien común, ¿no? No me queda esto, dejando de lado nuestras miserias humanas, quizá, para ponerle un nombre, ¿no? Entonces, este individualismo, los egoísmos, ¿no? Entonces, yo sé de esto y lo que yo sé vos no lo sabés, y entonces yo te digo que, y sobre todo, uno está acá. Por eso decía recién, ¿qué vamos a hacer cuando seamos gobierno? ¿Viste? ¿Qué problema va a tener el jefe, ¿no? Para ubicarnos. Y yo la verdad estoy bien donde estoy, ahí en el territorio y haciendo, ¿no? Y escuchando estas cosas que me van formando como cuadros, porque los hemos perdido los cuadros. Entonces este es el espacio que permite que los volvamos a tener, ¿no? Eso, y agradecerte, y agradecerle a todos los compañeros con su presencia, sus aportes, eso. Gracias, Marta. Nidia. Quería solo sumar, porque no estuve en la parte donde Pimpi presentó eso, estaba en una reunión y llegué cuando ya estaban intercambiando, ¿no? Y pensaba de saber solo cuando salió la ley, que sumar un lugar más, que no sea la comisaría, que sea, que esté en lo que el médico tiene que preguntarte,
Me parece que es una cosa muy que puede prevenir que estas cuestiones pasen a mayores. Obviamente si se trabaja desde distintos lugares, etcétera, pero tener un lugar más que no sea la comisaría, me parece que aporta muchísimo, que puede aportar muchísimo. Después hay que tener todos los recursos puestos para recursos humanos principalmente, ¿no? El corazón. Y la acción puesta para poder dar opciones, dar salidas para las familias que están pasando por esas situaciones tan tremendas que estamos hablando y que describieron varios compañeros desde que por lo menos yo me sumé a este Zoom. Así que bueno, Pimpi, te agradezco y agradezco la lucha de las compañeras del sindicato, de todas las que estuvieron haciendo esto, porque siempre tienen esa mirada y ese aporte que da un lugar más de cuidado, ¿no? ¿Cómo se nota el valor de cuidar la vida humana, la familia, y de cuidar entonces desde ahí la sociedad que tiene puesto el sindicato ese que conducís y en el que todas esas compañeras trabajan también? La verdad es que son temas tristísimos, dificilísimos de tratar, pero para mí la cosa más importante es esa, sacar algunos temas porque es una ley, pero a la vez no es la comisaría el tema, que también termina siendo la comisaría, termina siendo la cárcel, cómo no, claro, pero eso es en el peor de los casos, pero en los mejores casos, y ojalá se puedan detectar de forma mucho más temprana. Yo, de mis 3 hijos, ya que estoy, cuento una chiquita, pero una positiva. Cuando tuve a mi hija Canela en el Hospital Álvarez, hace 23 años, me llamó un asistente social antes de que saliera y me hizo una serie de preguntas que trataban de estos temas. Distintas preguntas que se relacionaban con cómo nos llevábamos mi marido y yo en distintos temas y con cosas. No sé si era una iniciativa de la profesional o si era otra cosa. Esa es la Diana Galimberti, te dije, esa era la directora del Hospital Álvarez, ella llevaba mucho esta cosa. Después la rajaron, ella creo que en la época de Macri en la ciudad ya la rajaron y ella fue a trabajar a la Defensoría del Pueblo, pero ella fue muy importante en esta búsqueda. Y con ella, ¿sabe qué? También trabajamos el tema del parto respetado, que también tiene que ver con los temas de cómo nos tratamos, ¿no? Pero mira vos, qué lindo. Mirá, bueno, yo la tuve ahí a Canela, y me encantó eso, y yo pensé, si todo el mundo hace esto, está buenísimo, pero claro, no sabía. Por eso todavía no lo logró. Por eso todavía no lo logró, porque es remover una naturalización. Bueno, y ¿sabes qué? Nosotros hoy enfrentamos, pienso yo, ya como, no sé, creo que ya iremos terminando, vos dirás, Gitia, pero pienso yo que cierto paso de rosca, como contaba Nico hace un rato del tema del ascenso, cierto estar pasadas de vuelta, no contribuye a mejorar estas cosas. No contribuye, porque convertir, ¿entendés? Como si quisiéramos una sociedad de Amazonas donde los varones no tengan... Bueno, todo eso hace más difícil, es como que es como cuando se hace el encuentro de las mujeres, que vos decís, van tantas mujeres porque despierta ese entusiasmo de ir a encontrarse con otra y se desprende un grupo de 100 para ir y tirar pintura en una catedral y atacar las religiones. Entonces vos decís, ahora... O cuando alguien pide la palabra para hablar de cosas así, de la vida cotidiana y no de la agenda que tiene en la cabeza y que es lo único de lo que se puede tratar, entonces nunca más te dan la palabra. Bueno, remover todo eso es lo que nos desafía. Así que yo le agradezco a las compañeras de grupo de formación que ahora están aquí, la Marta, la Luciana, la Adriana, que me hayan planteado la posibilidad de compartir con ustedes esto, que en realidad son principalmente reflexiones, descripciones, cosas para pensar. No hay recetas, no hay un ya sabemos, no
no tenemos, es mentira que hay un plan, lo dijeron los radicales, lo dice este gobierno, un plan nacional de lucha para erradicar la violencia. Mirá, vamos, ladrillo sobre ladrillo y con mucho amor al prójimo y compromiso. Perdóname, Adri, te cierre, es tuyo. No, me parece que no hay mucho más para decir, sino rescatar la importancia de este espacio. Digo, la reflexión tiene que ver con la formación política también. Es un tema sobre el cual seguir reflexionando, seguir trabajando concretamente en el marco de nuestros principios, en el marco de nuestros valores, en el marco de nuestra militancia, en el marco de nuestra política y en el marco de nuestra voluntad permanente de transformar esta realidad en todos los planos en los que nos toca, digamos, participar para transformarla. Así que nada más que eso, muchas gracias, Pimpi, muchas gracias a todos y a todas, y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos en el CEN. En el CEN. Invitamos. Invitamos. Vamos a hablar sobre estadísticas públicas. Gracias a todos. Gracias. Gracias.